Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son como yo y aman las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las series turcas más adictivas que, lo mejor de todo, son cortitas. Hablamos de series con menos de 17 episodios, perfectas para maratonear en un fin de semana o para disfrutar cuando tienen poco tiempo libre. Y por supuesto, todas las podrán encontrar dobladas al español. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que encontrarán muchas recomendaciones más como esta. Vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es una que me tuvo enganchada desde el primer minuto, Ethos. Es una producción de Netflix y aunque no es la típica serie turca de romance, sí que ofrece una visión fascinante y profunda de la sociedad turca moderna. La trama sigue a varios personajes de diferentes orígenes y creencias que se cruzan en terapia. Exploramos temas como la secularización, el choque entre la tradición y la modernidad, y la salud mental. La serie tiene una narrativa compleja y personajes muy bien desarrollados, lo que la hace realmente cautivadora. Si buscan algo que les haga pensar y les ofrezca una perspectiva diferente, Ethos es una excelente opción. Tiene solo 8 episodios, así que es perfecta para una maratón de un día. Pero profundicemos un poco más en lo que hace a Ethos tan especial. Más allá de la trama central, la serie se destaca por su valentía al abordar temas delicados y tabúes dentro de la sociedad turca. La representación de la diversidad religiosa, desde mujeres con velo hasta jóvenes secularizados, es excepcionalmente matizada y evita caer en estereotipos simplistas. La serie no se limita a mostrar las diferencias, sino que explora las tensiones y los puntos de encuentro entre estas diferentes perspectivas. El tratamiento de la salud mental es otro aspecto crucial de Ethos. A través de las sesiones de terapia, la serie desmitifica las enfermedades mentales y muestra la importancia de buscar ayuda profesional. Los personajes luchan con ansiedad, depresión y traumas, y la serie aborda estas dificultades con sensibilidad y realismo. En un contexto donde la salud mental a menudo está estigmatizada, Ethos ofrece una perspectiva valiente y esperanzadora. Además, la dirección de la serie es impecable. Los escenarios urbanos y rurales de Estambul se utilizan de manera efectiva para resaltar las divisiones socioeconómicas dentro de la sociedad turca. La música y la cinematografía contribuyen a crear una atmósfera cautivadora que sumerge al espectador en el mundo de los personajes. En resumen, Ethos es mucho más que una serie de televisión. Es un comentario social perspicaz, una exploración de la condición humana y una obra de arte en sí misma. Si buscas una serie que te desafíe, te haga pensar y te conmueva, Ethos es una opción obligada. La segunda serie que les recomiendo es Immortals, o Yaşamayanlar en turco. También la pueden encontrar en Netflix. Esta serie es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión turca, ya que se adentra en el mundo de los vampiros. Sí, vampiros en Estambul. La historia se centra en Mia, una joven convertida en vampiro que busca vengarse de Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. La serie tiene mucha acción, efectos especiales decentes y un toque de romance oscuro. Además, Estambul sirve como un telón de fondo impresionante para esta historia de fantasía urbana. Immortals tiene solo 8 episodios, lo que la convierte en una opción rápida y entretenida para los amantes del género. Ahora hablemos un poco más sobre lo que hace a Immortals tan atractiva, especialmente para aquellos que buscan algo diferente en el panorama de las series turcas. El género de vampiros es relativamente inexplorado en Turquía, lo que le da a la serie un frescor y una originalidad que la distinguen de otras producciones. La trama, aunque se basa en la clásica historia de venganza, se desarrolla de una manera que mantiene al espectador enganchado. El personaje de Mia es complejo y conflictivo, y su viaje para vengarse de Dmitri está lleno de obstáculos y dilemas morales. La serie explora temas como la identidad, el poder y la redención, todo ello dentro del contexto de un mundo de vampiros. Los efectos especiales, aunque no son de Hollywood, son lo suficientemente decentes como para crear un mundo de fantasía creíble. Las escenas de acción son dinámicas y emocionantes, y el uso de Estambul como telón de fondo le da a la serie un toque único. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y su atmósfera misteriosa. El romance oscuro es otro elemento que contribuye al atractivo de Immortals.
La relación entre Mia y Dmitri es complicada y llena de tensión, y la serie explora las diferentes facetas del amor y el deseo. La química entre los actores es palpable y sus interpretaciones añaden profundidad a la trama. En definitiva, Immortals es una serie entretenida y adictiva que ofrece una visión fresca y original del género de vampiros. Si buscas algo diferente en la televisión turca, esta es una excelente opción. La tercera en la lista es The Protector o Hakan, Muaf en turco. Esta es otra producción de Netflix y es una de las primeras series turcas originales de la plataforma. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor de Estambul que descubre que es el último protector de la ciudad, destinado a luchar contra las fuerzas oscuras. Hakan tendrá que aprender a usar sus poderes y a aceptar su destino para proteger Estambul del mal. La serie combina elementos de fantasía, acción y drama, y ofrece una visión interesante de Estambul desde una perspectiva mágica. Con solo 10 episodios en su primera temporada, The Protector es una buena opción para aquellos que buscan una serie de acción con un toque turco. Aunque tiene varias temporadas, les recomiendo solo la primera para mantenerla dentro del rango de menos de 17 episodios. Para entender completamente el atractivo de The Protector, es importante considerar su contexto dentro de la televisión turca. Antes de The Protector, las series turcas rara vez se aventuraban en el género de la fantasía. La mayoría se centraban en dramas románticos, comedias familiares o thrillers policiales. The Protector rompió con esta tradición al introducir un mundo de magia y superpoderes en el corazón de Estambul. La serie toma elementos de la mitología turca y los combina con una historia moderna y accesible. El personaje de Hakan es un héroe relatable, un joven común y corriente que se ve obligado a asumir una gran responsabilidad. Su viaje para aprender a usar sus poderes y a aceptar su destino es uno con el que muchos espectadores pueden identificarse. Además, The Protector utiliza Estambul de manera efectiva como escenario. La ciudad se convierte en un lugar de magia y misterio con sus calles históricas, sus edificios emblemáticos y su rica cultura. La serie muestra una cara diferente de Estambul, una que rara vez se ve en otras producciones. La acción y el drama se combinan de manera equilibrada en The Protector. Las escenas de lucha son coreografiadas de manera experta, y la serie explora temas como la lealtad, el sacrificio y el amor. El elenco es talentoso y las interpretaciones añaden profundidad a los personajes. En resumen, The Protector es una serie entretenida y emocionante que ofrece una visión fresca y original de Estambul y de la mitología turca. Si buscas una serie de acción con un toque diferente, esta es una excelente opción. Y centrarse en la primera temporada permite disfrutar de una historia autoconclusiva sin comprometerse con un compromiso a largo plazo. Ahora hablemos de Deep. Esta es una miniserie que explora temas muy intensos. Sair, un psiquiatra que ayuda a personas con tendencias suicidas, conoce a Bilge, una mujer que está al borde del abismo. A medida que Sair intenta salvar a Bilge, se ve arrastrado a una red de secretos y conspiraciones. Deep es una serie muy intensa y emocional que te mantendrá al borde de tu asiento. Tiene solo 8 episodios y las actuaciones son excelentes. Si te gustan los thrillers psicológicos, esta es una serie que no te puedes perder. La fuerza de Deep reside en su capacidad para crear una atmósfera de tensión constante. Desde el primer episodio, el espectador se ve inmerso en un mundo de desesperación y secretos. La serie no rehúye temas oscuros como el suicidio, la depresión y el abuso, y los aborda con sensibilidad y realismo. El personaje de Sair es complejo y conflictivo. Es un hombre dedicado a ayudar a los demás, pero también lucha con sus propios demonios internos. Su encuentro con Bilge lo cambia para siempre y se ve obligado a cuestionar sus propias creencias y valores. Bilge es un personaje igualmente fascinante. Es una mujer atormentada por su pasado, que ha perdido la esperanza en el futuro. Su relación con Sair es intensa y volátil, y ambos personajes se enfrentan a sus propios límites. La trama de Deep está llena de giros inesperados, y el espectador nunca sabe qué esperar. La serie explora temas como la culpa, la redención y el poder del amor. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de İlker Kaleli y Neslihan Atagul, quienes interpretan a Sair y Bilge, respectivamente. Deep es una serie que te dejará pensando mucho después de que termine el último episodio. Es un thriller psicológico intenso y emocional que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si buscas una serie que te desafíe y te conmueva, esta es una excelente opción.
La siguiente en mi lista es Persona. Esta serie es una mezcla de comedia negra y thriller psicológico. Sigue a Aga Beyoglu, un jubilado que decide que ya no quiere vivir más y planea el crimen perfecto. Sin embargo, sus planes se complican cuando una joven periodista comienza a investigar sus acciones. Persona es una serie inteligente, divertida y llena de giros inesperados. Tiene 12 episodios y es perfecta para aquellos que buscan algo diferente y original. La originalidad de Persona radica en su tono único, que combina elementos de comedia negra con un thriller psicológico. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, y utiliza el humor para explorar temas oscuros y complejos. El personaje de Aga Beyoglu es un antihéroe fascinante. Es un hombre que ha vivido una vida llena de decepciones, y que decide tomar el control de su propio destino. Su plan para cometer el crimen perfecto es a la vez absurdo y aterrador, y el espectador no puede evitar sentir una mezcla de simpatía y repulsión por él. La joven periodista que investiga a Aga es otro personaje interesante. Es una mujer ambiciosa y decidida, que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para conseguir la verdad. Su relación con Aga es complicada y llena de tensión, y ambos personajes se desafían mutuamente. La trama de Persona está llena de giros inesperados, y el espectador nunca sabe qué esperar. La serie explora temas como la justicia, la venganza y el significado de la vida. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de Alok Bilginer, quien interpreta a Aga Beyoglu. Persona es una serie inteligente, divertida y original que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si buscas algo diferente en la televisión turca, esta es una excelente opción. Su corta duración la hace perfecta para un maratón de fin de semana. Cambiando un poco de género, les quiero recomendar Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía, es un drama psicológico que explora las relaciones humanas y las obsesiones. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Fi es una serie visualmente impresionante con una banda sonora envolvente y actuaciones magníficas. Tiene 2 temporadas, Fi y Sei, y cada una tiene menos de 15 episodios. Si te gustan las series con personajes complejos y tramas intrincadas, Fi es una excelente opción. El atractivo de Fi radica en su exploración profunda de las complejidades de las relaciones humanas y las obsesiones. La serie no se limita a mostrar la superficie, sino que se adentra en las motivaciones y los deseos más profundos de los personajes. Can Mañay es un personaje fascinante y perturbador. Es un hombre inteligente, carismático y exitoso, pero también está obsesionado con el control y la manipulación. Su obsesión con Duru lo lleva a cruzar límites peligrosos, y el espectador no puede evitar sentir una mezcla de fascinación y repulsión por él. Duru es un personaje igualmente interesante. Es una joven talentosa y ambiciosa, que sueña con convertirse en una bailarina profesional. Su relación con Can es complicada y llena de tensión, y se ve obligada a tomar decisiones difíciles que cambiarán su vida para siempre. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la pérdida. Las actuaciones son magníficas, especialmente las de Serine Isarkaya y Ozan Guven, quienes interpretan a Duru y Can Mañay, respectivamente. Además de su trama intrigante y sus personajes complejos, Fi es una serie visualmente impresionante. La cinematografía es elegante y sofisticada, y la banda sonora es envolvente y emocional. La serie utiliza la música y las imágenes para crear una atmósfera de tensión y misterio. En resumen, Fi es un drama psicológico complejo y adictivo que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si buscas una serie que te desafíe y te conmueva, esta es una excelente opción. Otra serie que me gustaría mencionar es Aleph. Esta serie combina elementos de crimen, misterio y religión. 2 detectives, uno racional y el otro más espiritual, se unen para resolver una serie de asesinatos rituales en Estambul. Aleph es una serie muy bien producida, con una atmósfera oscura y misteriosa que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Tiene solo 8 episodios y es perfecta para aquellos que buscan una serie de misterio con un toque diferente. La originalidad de Aleph radica en su combinación de elementos de crimen, misterio y religión. La serie no se limita a presentar una simple investigación policial, sino que se adentra en temas más profundos como la fe, la moralidad y el significado de la vida. Los 2 detectives que protagonizan la serie son personajes contrastantes.
Uno es racional y escéptico, mientras que el otro es más espiritual y abierto a lo desconocido. Su relación es tensa y conflictiva, pero también se complementan mutuamente. La serie explora temas como el fanatismo religioso, la manipulación y el poder de la creencia. La atmósfera es oscura y misteriosa, y el espectador se ve inmerso en un mundo de secretos y conspiraciones. Aleph es una serie bien producida, con una cinematografía elegante y una banda sonora envolvente. Las actuaciones son excelentes, y la serie te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Si buscas una serie de misterio con un toque diferente, esta es una excelente opción. Ahora hablemos de una serie que es un poco más ligera, pero igual de adictiva, Menagerie Miara, o Llámame Agente en español. Esta serie sigue la vida de 4 agentes de talento en una agencia de representación en Estambul. Cada episodio presenta a un actor o actriz famoso turco interpretándose a sí mismo, lo que le da un toque muy divertido y realista a la serie. Menagerie Miara es una serie entretenida y cómica que ofrece una mirada entre bastidores al mundo del espectáculo en Turquía. Si bien tiene más de una temporada, pueden encontrar arcos argumentales interesantes que se resuelven en pocos episodios, lo que la hace disfrutable incluso si no la ven completa. Lo que hace a Menagerie Miara tan refrescante es su enfoque humorístico y realista al mundo del espectáculo. La serie no se toma a sí misma demasiado en serio, y utiliza el humor para explorar los desafíos y las extravagancias de la industria del entretenimiento. Los 4 agentes de talento que protagonizan la serie son personajes bien desarrollados y entrañables. Cada uno tiene su propia personalidad y sus propias motivaciones, y sus relaciones son complejas y cambiantes. La presencia de actores y actrices famosos turcos interpretándose a sí mismos es un elemento clave del éxito de la serie. Esto le da un toque de realismo y autenticidad, y permite al espectador echar un vistazo entre bastidores al mundo del espectáculo. Menagerie Miara es una serie entretenida y cómica que te hará reír y reflexionar al mismo tiempo. Si buscas una serie ligera y divertida que te ofrezca una visión interesante del mundo del espectáculo, esta es una excelente opción. La posibilidad de ver arcos argumentales cortos la hace ideal para disfrutarla sin comprometerse con una larga temporada. Otra serie que se ha vuelto muy popular es Atiye, o The Gift. Esta serie de Netflix sigue a Atiye, una joven pintora en Estambul que descubre que tiene una conexión mística con un sitio arqueológico antiguo en Göbekli Tepe. A medida que Atiye investiga su pasado, se ve envuelta en una aventura que la lleva a descubrir secretos ancestrales y a cuestionar la realidad misma. Atiye combina elementos de misterio, fantasía y aventura, y ofrece una visión fascinante de la historia y la cultura turca. Tiene 3 temporadas, pero cada una tiene solo 8 episodios, por lo que es perfecta para una maratón. El encanto de Atiye reside en su combinación de elementos de misterio, fantasía y aventura, entrelazados con la rica historia y cultura de Turquía. La serie lleva al espectador en un viaje a través del tiempo y el espacio, explorando la conexión entre el pasado y el presente. Atiye es un personaje complejo y misterioso. Es una joven talentosa y sensible, que se ve obligada a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí misma y sobre el mundo que la rodea. Su viaje para descubrir la verdad sobre su pasado es uno con el que muchos espectadores pueden identificarse. El sitio arqueológico de Göbekli Tepe, uno de los más antiguos y misteriosos del mundo, juega un papel central en la serie. Su historia y su significado se entrelazan con la vida de Atiye, y el espectador se ve inmerso en un mundo de secretos ancestrales. Atiye es una serie visualmente impresionante con una cinematografía elegante y una banda sonora envolvente. La serie utiliza la música y las imágenes para crear una atmósfera de misterio y fascinación. Si buscas una serie que te transporte a un mundo diferente y te haga cuestionar la realidad misma, esta es una excelente opción. Y finalmente, pero no menos importante, quiero recomendarles Yarm Kalan Asklar, o Unfinished Love. Esta serie es una comedia romántica con un toque sobrenatural. Un joven periodista muere repentinamente y reencarna en el cuerpo de otra persona. A partir de ahí intenta resolver su propio asesinato y reconquistar a su amada. Yarm Kalan Asklar es una serie divertida, romántica y original que te hará reír y llorar al mismo tiempo. Tiene solo 8 episodios, lo que la convierte en una opción perfecta para un fin de semana. La originalidad de Yarm Kalan Asklar radica en su combinación de elementos de comedia romántica con un toque sobrenatural. La serie toma un concepto fantasioso y lo utiliza para explorar temas universales como el amor, la pérdida y la redención.
El personaje del joven periodista que reencarna en otro cuerpo es un antihéroe entrañable. Se ve obligado a adaptarse a una nueva vida y a un nuevo cuerpo, mientras intenta resolver su propio asesinato y reconquistar a su amada. La serie explora temas como la identidad, el destino y la importancia de vivir el momento presente. El humor y el romance se combinan de manera equilibrada, y el espectador no puede evitar sentir una mezcla de risa y emoción. Yarm Kalan Asklar es una serie divertida, romántica y original que te hará pasar un buen rato. Si buscas una serie ligera y entretenida que te toque el corazón, esta es una excelente opción. Espero que esta lista de series turcas cortas y adictivas les haya gustado. Recuerden que todas estas series las pueden encontrar dobladas al español en plataformas como Netflix o en otras páginas de streaming. En resumen, hoy exploramos 10 series turcas adictivas que no te robarán semanas de tu vida. Desde el drama psicológico profundo de Ethos, pasando por la fantasía urbana de Immortals y el misterio de Aleph, hasta la comedia romántica con un toque sobrenatural de Unfinished Love, hay algo para todos los gustos. Todas estas series ofrecen una ventana a la cultura turca y narrativas que te engancharán desde el primer episodio. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que encuentren alguna serie que les guste. Díganme en los comentarios cuál de estas series les llama más la atención o si tienen alguna otra recomendación para compartir. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.